Bienvenidos a Hey, Libros. Hoy vamos a sumergirnos en Abriendo las puertas en el aula. Ah, sí. Este libro, editado por Jorge Manzi, Ajá. reúne a un montón de expertos latinoamericanos para explorar un tema que a todos nos suena, Claro. pero que a veces damos por sentado. ¿Qué pasa realmente dentro del aula y cómo impacta en el aprendizaje? Bueno, lo interesante es que este libro va más allá de lo obvio. No se queda en la teoría, sino que nos lleva al corazón de las aulas latinoamericanas. Y vaya si hay tela para cortar. Y vaya si hay tela para cortar. Exacto. Y me imagino que para nuestros oyentes, muchos de ellos docentes o involucrados en la educación, Sí. será fascinante descubrir Por supuesto. qué revelan estas investigaciones, por dónde empezamos a desentrañar ese misterio. Bueno, el libro parte de una idea fundamental: la interacción como motor del aprendizaje. ¿Recuerdas a Vygotsky? Él decía que el aprendizaje no ocurre en el vacío, sino en un contexto social. Imaginemos un niño aprendiendo a construir una torre. Necesita andamios para llegar a lo más alto, y el profesor con su guía y apoyo es ese andamio. Es una imagen muy poderosa. Pero ¿cómo se traduce esto en la realidad de las aulas latinoamericanas? Porque sabemos que hay una gran diversidad de contextos y realidades. De eso se trata precisamente el libro. Analiza las dinámicas de las aulas en nuestra región y lo que descubre es un poco preocupante, un predominio de lo que llaman pedagogía externalista. Clases rígidas con poca flexibilidad, donde gran parte del tiempo se pierden actividades que no son realmente significativas para el aprendizaje. Espera. Me estás diciendo que hay estudios que demuestran que se desperdicia tiempo valioso en las aulas. Eso sí que es una llamada de atención para repensar cómo se estructura el tiempo de clase. Exacto. El libro nos da cifras concretas que te harán reflexionar. Por ejemplo, se calcula que un porcentaje considerable del tiempo se destina a tareas administrativas o a rutinas que no desafían realmente a los estudiantes. Imagina todo lo que se podría lograr si ese tiempo se aprovechara para un aprendizaje más activo y participativo. Claro, ahí está la clave. Pero no todo es negativo, ¿verdad? El libro también habla de ejemplos de buenas prácticas de profesores que logran crear ambientes de aprendizaje más dinámicos y efectivos. Así es. Y lo interesante es que estas buenas prácticas no son utópicas, sino que se basan en estrategias concretas que cualquier profesor puede implementar. Por ejemplo, se habla de la importancia de la clase dialogada, pero no de cualquier diálogo, sino de uno que realmente fomente la construcción conjunta del conocimiento. Entiendo. No se trata solo de hacer preguntas y obtener respuestas rápidas, sino de generar un espacio donde los estudiantes puedan expresar sus ideas, debatir, argumentar y llegar a conclusiones propias. Exactamente. El libro analiza en detalle este tipo de clase dialogada y nos muestra cómo en muchos casos se queda en la superficie sin llegar a una verdadera profundidad en el análisis de los conceptos. Se hacen preguntas cerradas que buscan una respuesta única y preestablecidas sin dar espacio a la duda, a la exploración, a la elaboración personal. Ya veo. Es como si se priorizara cubrir el contenido por encima de la comprensión real. Y esto me lleva a pensar en la importancia de la formación docente. ¿Cómo podemos dotar a los profesores de las herramientas para ir más allá de este modelo? El libro aborda este tema con mucha profundidad. Se habla de la necesidad de revisar los programas de formación docente, de incorporar estrategias que permitan a los futuros profesores desarrollar habilidades de interacción más sofisticadas que vayan más allá de la simple transmisión de información. Habilidades para formular preguntas que inviten a la reflexión, a la argumentación, a la conexión de ideas, ¿no? Precisamente. Y no solo eso, también se habla de la importancia de la colaboración entre profesores, de crear espacios donde puedan compartir experiencias, analizar sus prácticas y aprender unos de otros. Imagina el poder de abrir las puertas del aula para observar a otros colegas, intercambiar ideas y construir juntos una mejor forma de enseñar. Es una idea poderosa. Y el libro nos da ejemplos concretos de programas que ya están implementando ese tipo de enfoque. Sí, de hecho hay un capítulo dedicado a analizar programas de innovación educativa que están transformando la forma en que se enseñan en Latinoamérica. Uno de los ejemplos más fascinantes es el programa IQE, que implementa un modelo de aprendizaje guiado desde un enfoque sociocultural. Oye, ¿en qué consiste exactamente este aprendizaje guiado? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, el programa COE se basa en la idea de que el aprendizaje ocurre mejor cuando los estudiantes están activamente involucrados en la construcción del conocimiento, cuando interactúan entre sí y con el profesor en un ambiente de colaboración y apoyo mutuo. Suena muy interesante. ¿Y qué tipo de estrategias concretas utiliza este programa para lograr este tipo de aprendizaje? Una de las estrategias clave es el uso de guías de aprendizaje que son como mapas que orientan a los estudiantes en su proceso de exploración y descubrimiento. Estas guías no les dan las respuestas, sino que les plantean preguntas, les proponen desafíos, les invitan a investigar, a experimentar, a crear. Es decir, que se fomenta la autonomía de los estudiantes, su capacidad de aprender por sí mismos, pero siempre con la guía y el apoyo del profesor.
Exactamente. El profesor no es un transmisor de información, sino un facilitador del aprendizaje, un guía que acompaña a los estudiantes en su proceso de construcción del conocimiento. Y lo interesante es que este enfoque no solo se aplica a los contenidos académicos, sino también al desarrollo de habilidades socioemocionales. Habilidades socioemocionales. ¿Te refieres a cosas como la empatía, la comunicación asertiva, la gestión de las emociones? Exactamente. El programa EYE entiende que estas habilidades son fundamentales para el éxito académico y personal de los estudiantes y las integra en su modelo de aprendizaje. Por ejemplo, se trabaja con los estudiantes la resolución de conflictos de forma pacífica, la toma de decisiones responsable y la expresión de las emociones de forma saludable. Ya veo. Es un enfoque integral que busca formar no solo a estudiantes con conocimientos, sino también a personas capaces de relacionarse de forma positiva con los demás, de gestionar sus emociones, de construir una vida plena y significativa. Así es. Y lo más interesante es que el programa IO ha demostrado tener un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes, así como en su bienestar emocional y social. Es un ejemplo de cómo la innovación educativa basada en la investigación y en la práctica reflexiva puede transformar la realidad de las aulas latinoamericanas. Es realmente inspirador y me imagino que nuestros oyentes, muchos de ellos docentes, estarán deseando saber más sobre cómo pueden aplicar estas ideas en sus propias aulas. ¿Qué más nos dice el libro sobre la transformación de la práctica docente? Bueno, además de analizar programas innovadores como la IGE, el libro también propone una serie de estrategias concretas que los profesores pueden implementar para mejorar sus interacciones en el aula. Una de las ideas clave es la importancia de la reflexión continua sobre la propia práctica. Reflexión sobre la propia práctica. ¿A qué te refieres exactamente? Se trata de que los profesores se conviertan en investigadores de sus propias aulas, que observen con ojo crítico lo que sucede en sus clases, que analicen sus propias acciones y sus efectos en el aprendizaje de los estudiantes. El libro propone, por ejemplo, el uso de videograbaciones para que los profesores puedan verse a sí mismos en acción y detectar áreas de mejora. Es como tener un espejo que nos permite vernos a nosotros mismos desde fuera, ¿no? Y eso puede ser muy revelador. A veces nos damos cuenta de cosas que no habíamos percibido antes. Exactamente. Y no se trata solo de detectar errores, sino también de identificar nuestras fortalezas, de reconocer aquello que estamos haciendo bien y que podemos potenciar. La reflexión sobre la práctica nos ayuda a crecer como docentes, a aprender de nuestras experiencias, a mejorar constantemente nuestra forma de enseñar. Claro, es como un proceso de aprendizaje continuo donde el profesor no es solo un transmisor de conocimientos, sino también un aprendiz que está en constante evolución. Y hablando de aprendizaje, el libro también aborda el tema de la evaluación, ¿verdad? Sí, hay un capítulo dedicado a analizar cómo se evalúa el aprendizaje en las aulas latinoamericanas, y lo que se encuentra es que en muchos casos la evaluación se reduce a la aplicación de pruebas estandarizadas que solo miden la memorización de contenidos. Es decir, que se evalúa lo que los estudiantes saben, pero no cómo lo saben, ni cómo lo aplican, ni cómo lo conectan con su propia experiencia. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál es el verdadero propósito de la evaluación? ¿Se trata solo de calificar a los estudiantes, de clasificarlos en buenos o malos? ¿O se trata de ayudarlos a aprender a mejorar, a desarrollar su máximo potencial? Es una pregunta que todos los docentes deberíamos hacernos. Y el libro nos ofrece alguna alternativa a este modelo de evaluación tradicional. Sí, el libro propone un enfoque de evaluación que sea más integral, que tenga en cuenta no solo los conocimientos, sino también las habilidades, las actitudes y las competencias de los estudiantes. Se habla de evaluaciones auténticas que se acerquen a las situaciones de la vida real, que les permitan a los estudiantes aplicar lo que han aprendido a la resolución de problemas concretos. Me gusta esa idea. Evaluaciones que no solo midan lo que los estudiantes saben, sino también lo que son capaces de hacer con lo que saben. ¿Y esto cómo se traduce en la práctica? ¿Qué tipo de evaluaciones podrían utilizarse? El libro menciona, por ejemplo, el uso de portafolios, donde los estudiantes pueden recopilar sus trabajos a lo largo del curso, mostrando su progreso, su creatividad, su capacidad de reflexión. También se habla de la importancia de la autoevaluación, de que los estudiantes aprendan a evaluar su propio trabajo, a identificar sus fortalezas y sus áreas de mejora. Es decir, que se les da a los estudiantes un rol más activo en el proceso de evaluación, se les involucra en la toma de decisiones sobre su propio aprendizaje. ¿Esto cómo impacta en su motivación? Bueno, una de las ideas centrales del libro es que la evaluación, cuando se utiliza de forma adecuada, puede ser una herramienta poderosa para la motivación. Cuando los estudiantes ven que su esfuerzo es reconocido, que su progreso es valorado, que sus errores son vistos como oportunidades de aprendizaje, se sienten más motivados a seguir aprendiendo. Es lógico, nadie se siente motivado cuando lo único que recibe son juicios negativos, críticas destructivas o calificaciones que no reflejan su esfuerzo real. ¿Y el libro nos da alguna pista sobre cómo podemos dar una retroalimentación que sea realmente constructiva, que ayude a los estudiantes a mejorar? Sí, de hecho hay un
capítulo entero dedicado a la retroalimentación. Se habla de la importancia de que la retroalimentación sea específica, que se centre en aspectos concretos del trabajo del estudiante, que no se limite a generalidades. También se habla de la importancia de que sea oportuna, que se dé en el momento en que el estudiante la necesita para que pueda aprovecharla para mejorar su trabajo. Y por supuesto que sea respetuosa, que se dé desde una actitud de apoyo y de confianza en la capacidad del estudiante para mejorar. Exactamente. La retroalimentación no debe ser vista como un castigo, sino como una oportunidad de aprendizaje, como una herramienta para ayudar a los estudiantes a avanzar en su proceso de desarrollo. Es una visión muy positiva de la evaluación. Y el libro aborda también el tema de la equidad en la evaluación. Porque sabemos que no todos los estudiantes parten del mismo punto, que hay diferencias en sus contextos socioeconómicos, en sus experiencias previas, en sus estilos de aprendizaje. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la evaluación se ajusta para todos? Ese es un tema fundamental que el libro aborda con mucha sensibilidad. Se habla de la necesidad de tener en cuenta la diversidad de los estudiantes a la hora de evaluar, de adaptar las estrategias de evaluación a sus necesidades individuales. Por ejemplo, se habla de la importancia de ofrecer a los estudiantes diferentes opciones de evaluación, de permitirles que demuestren su aprendizaje de la forma que mejor se adapte a sus características. Es decir, que no se trata de aplicar una misma vara de medir para todos, sino de reconocer que hay diferentes formas de aprender y de demostrar lo que se ha aprendido. Precisamente. Y esto implica, por supuesto, una mayor flexibilidad por parte del profesor, una mayor capacidad de adaptación a las necesidades individuales de cada estudiante. Y hablando de flexibilidad, el libro también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la innovación en la educación, ¿verdad? Sí, hay un capítulo dedicado a analizar las tendencias actuales en innovación educativa, y lo que se destaca es la necesidad de que la educación se adapte a los cambios que se están produciendo en el mundo, a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de aprender, a las nuevas demandas del mercado laboral. Es decir, que la educación no puede quedarse estancada en el pasado, sino que debe estar en constante evolución, en constante búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas. Exactamente. Y esto implica, por supuesto, una mayor apertura por parte de los profesores, una mayor disposición a experimentar, a probar nuevas metodologías, a incorporar las nuevas tecnologías en el aula. Y hablando de nuevas tecnologías, el libro nos da ejemplos concretos de cómo se pueden utilizar las tecnologías para mejorar la educación. Sí, el libro menciona una gran variedad de herramientas tecnológicas que se están utilizando en la educación, como las plataformas de aprendizaje online, las aplicaciones móviles, los juegos educativos, las redes sociales, la realidad virtual, la inteligencia artificial. Y lo interesante es que estas tecnologías no se ven como un fin en sí mismas, sino como un medio para lograr un fin que es mejorar la calidad de la educación. Es decir, que las tecnologías no deben utilizarse por el simple hecho de utilizarlas, sino que deben estar al servicio del aprendizaje, deben contribuir a que los estudiantes aprendan mejor de forma más significativa, más motivadora, más creativa. Exactamente. Y para ello es fundamental que los profesores tengan la formación adecuada, que sepan cómo integrar las tecnologías en el aula de forma efectiva, que sean capaces de utilizarlas para crear experiencias de aprendizaje enriquecedoras. Y hablando de formación docente, el libro también aborda el tema de la formación inicial y continua de los profesores, ¿verdad? Sí, hay un capítulo dedicado a analizar los desafíos y las oportunidades que enfrentan los profesores en la actualidad. Y lo que se destaca es la necesidad de que la formación docente se adapte a las nuevas realidades de la profesión. Es decir, que los profesores necesitan tener una formación más integral que no solo se limite a los contenidos académicos, sino que también incluya habilidades pedagógicas, tecnológicas, socioemocionales de liderazgo de innovación. Exactamente. Y esto implica, por supuesto, un cambio en los modelos de formación docente, una mayor colaboración entre las universidades, las escuelas y los centros de investigación, una mayor inversión en el desarrollo profesional de los profesores. Y hablando de inversión, el libro también aborda el tema de las políticas públicas en educación, ¿verdad? Sí, hay un capítulo dedicado a analizar el papel del Estado en la promoción de una educación de calidad para todos, y lo que se destaca es la necesidad de que las políticas públicas se basen en la evidencia empírica, en la investigación, en el diálogo con los diferentes actores del sistema educativo. Es decir, que no se trata solo de tener buenas intenciones, sino de tomar decisiones informadas, de implementar políticas que realmente funcionen, que tengan un impacto positivo en la vida de los estudiantes. Exactamente. Y para ello es fundamental que se fortalezca la investigación en educación, que se generen datos confiables sobre lo que funciona y lo que no funciona en las aulas, que se promueva la participación de los profesores en la toma de decisiones. Y hablando de participación, el libro también aborda el tema de la comunidad educativa, ¿verdad? Sí, hay un capítulo dedicado a analizar la importancia de la participación de las familias, de los estudiantes, de la comunidad en general, en la construcción de una educación de calidad. Es decir, que la educación no es algo que se hace a los estudiantes,
sino algo que se hace con ellos con la participación de todos los actores del sistema educativo. Exactamente. Y para ello es fundamental que se creen espacios de diálogo, de colaboración, de participación, que se fomente la cultura del respeto, de la tolerancia, de la solidaridad. Es una visión muy esperanzadora de la educación. Y el libro nos deja algún mensaje final, alguna reflexión para seguir pensando. Sí, el libro termina con una invitación a la acción, a la transformación, al cambio. Nos recuerda que la educación es una tarea compleja, desafiante, pero a la vez profundamente gratificante. Nos invita a abrir las puertas del aula, no solo para observar, sino para transformar, para crear, para construir un futuro mejor. Es una invitación que no podemos dejar pasar. Y a nuestros oyentes les invitamos a que compartan sus reflexiones, sus preguntas, sus experiencias en nuestra comunidad online. Hasta la próxima. Y si hablamos de transformar, hay un tema que el libro explora con especial atención. Ajá. Y que a veces se pasa por alto. El impacto de los estereotipos de género en el aprendizaje. Es cierto, muchas veces no nos damos cuenta de cómo nuestras propias creencias y expectativas pueden influir en las oportunidades que les damos a nuestros estudiantes. Exactamente. El libro nos invita a reflexionar sobre cómo los estereotipos de género pueden afectar, por ejemplo, el desempeño de las niñas en matemáticas o ciencias. A veces, sin darnos cuenta, podemos estar transmitiendo mensajes que limitan sus aspiraciones. Es un llamado de atención para ser más conscientes de nuestros propios sesgos. Y para crear un aula donde todos los estudiantes, sin importar su género, se sientan capaces de alcanzar su máximo potencial. ¿Qué estrategias concretas propone el libro para abordar este tema? Bueno, el libro propone una serie de estrategias para fomentar la equidad de género en el aula, desde el uso de un lenguaje inclusivo hasta la elección de ejemplos y materiales didácticos que rompan con los estereotipos tradicionales. Es decir, que no se trata solo de evitar la discriminación, sino de crear un ambiente donde se valore y se celebre la diversidad. Así es. Se trata de construir una cultura de respeto e igualdad, donde todos los estudiantes se sientan valorados y tengan las mismas oportunidades de aprender y de desarrollarse. Y hablando de desarrollo, el libro también nos habla de las competencias socioemocionales de los profesores. ¿Por qué son tan importantes estas competencias? Imagina un profesor que no solo domina su materia, Sí. sino que también es capaz de conectar con sus estudiantes a nivel emocional, de crear un clima de confianza y respeto en el aula, de guiarlo en desarrollo de habilidades como la empatía, la autorregulación, la comunicación asertiva. Sería un profesor que no solo enseña, sino que también inspira, que acompaña a sus estudiantes en su crecimiento personal y social. Exacto. Y el libro nos muestra cómo estas competencias socioemocionales no son algo innato, sino que se pueden desarrollar a través de la formación y la práctica reflexiva. Es decir, que los profesores también pueden aprender a ser más empáticos, más comunicativos, más capaces de gestionar sus propias emociones y las de sus estudiantes. Así es. Y esto a su vez tiene un impacto positivo en el clima del aula, en la motivación de los estudiantes, en la calidad del aprendizaje. Es un círculo virtuoso. Y el libro nos da ejemplos concretos de cómo se pueden desarrollar estas competencias socioemocionales en los profesores. Sí, el libro menciona una serie de programas de formación que se están implementando en diferentes países de Latinoamérica, programas que se centran en el desarrollo de habilidades como la escucha activa, la comunicación no violenta, la gestión del estrés, la inteligencia emocional. Es decir, que no se trata solo de teoría, sino de herramientas prácticas que los profesores pueden utilizar en su día a día para mejorar sus relaciones con los estudiantes, para crear un clima más positivo en el aula, para promover el bienestar emocional de todos. Exactamente. Y lo interesante es que estos programas no solo benefician a los profesores, sino también a los estudiantes, que se ven favorecidos por un ambiente de aprendizaje más positivo, más estimulante, más humano. Y hablando de ambientes de aprendizaje, el libro también nos invita a reflexionar sobre el uso del tiempo en el aula. Es un tema crucial que a menudo se pasa por alto. El tiempo es un recurso limitado y es fundamental que lo utilicemos de forma eficiente en el aula. Claro, porque cada minuto que se pierde es una oportunidad perdida para el aprendizaje. ¿Qué nos dice el libro sobre cómo optimizar el uso del tiempo en el aula? El libro nos ofrece una serie de estrategias prácticas, desde la planificación cuidadosa de las clases hasta la gestión eficiente de las transiciones entre actividades. Es decir, que no se trata solo de tener un buen plan de clase, sino de saber cómo implementarlo de forma fluida sin perder tiempo en tareas administrativas o en momentos de desorganización. Exactamente. Y para ello es fundamental que los profesores tengan una buena gestión del aula, que sean capaces de crear un ambiente de trabajo ordenado y libre de distracciones. Y hablando de distracciones en el mundo actual, con tantas tecnologías a nuestro alcance, es fácil que los estudiantes se distraigan. ¿Cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías para enriquecer el aprendizaje,
sin que se conviertan en un obstáculo. Es un desafío que enfrentan todos los profesores en la actualidad. Sí. El libro nos invita a ver las tecnologías no como una amenaza, sino como una oportunidad para crear experiencias de aprendizaje más personalizadas, más interactivas, más atractivas. Es decir, que no se trata de demonizar las tecnologías, sino de utilizarlas de forma inteligente, de integrarlas en el aula de forma que contribuyan al aprendizaje. Exactamente. Y para ello es fundamental que los profesores se formen en el uso de las nuevas tecnologías, que experimenten con diferentes herramientas y plataformas, que encuentran la forma de utilizarlas de forma creativa e innovadora. Y hablando de innovación, el libro también nos habla de la importancia de la investigación en educación. La investigación es fundamental para mejorar la calidad de la educación. Necesitamos saber qué funciona y qué no funciona en las aulas. Necesitamos tener evidencia empírica para tomar decisiones informadas sobre las políticas y las prácticas educativas. Claro, porque no podemos seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho. Necesitamos estar abiertos a nuevas ideas, a nuevas formas de enseñar y de aprender. Exactamente. Y para ello es fundamental que se fomente la investigación en educación, que se apoye a los profesores que quieren investigar en sus propias aulas, que se creen redes de colaboración entre investigadores y docentes. Y hablando de colaboración, el libro también nos habla de la importancia de la comunidad educativa. La educación no es algo que se hace de forma aislada, sino que requiere la participación de todos los actores del sistema educativo: profesores, estudiantes, familias, comunidad. Es decir, que la escuela no es una isla, sino que forma parte de un ecosistema más amplio y que la colaboración entre todos los actores es fundamental para lograr una educación de calidad para todos. Exactamente. Y para ello es fundamental que se creen espacios de diálogo, de participación, de colaboración, que se fomente la cultura del respeto, de la tolerancia, de la solidaridad. Es una visión muy integral de la educación que tiene en cuenta todos los factores que influyen en el aprendizaje. Y el libro nos deja algún mensaje final, alguna reflexión para seguir pensando. Sí, el libro termina con una invitación a la acción, a la transformación, al cambio. Nos recuerda que la educación es una tarea compleja, desafiante, pero a la vez profundamente gratificante. Nos invita a abrir las puertas del aula, no solo para observar, sino para transformar, para crear, para construir un futuro mejor. Es una invitación que no podemos dejar pasar. Y a nuestros oyentes les invitamos a que compartan sus reflexiones, sus preguntas, sus experiencias en nuestra comunidad online. Esa es la pregunta clave, ¿no? No importa si eres docente, padre de familia, estudiante o simplemente un ciudadano interesado en la educación, todos tenemos un rol que jugar en esta transformación. Totalmente. Y abriendo las puertas en el aula nos da algunas pistas. Recuerdo que se mencionaba la importancia de crear una verdadera comunidad educativa donde todos nos sintamos corresponsables del aprendizaje. Exacto. Y eso va más allá de simplemente asistir a reuniones o eventos escolares. Se trata de un cambio de mentalidad. Las familias pueden involucrarse en el aprendizaje de sus hijos en casa. Los estudiantes pueden tomar un rol más activo en su propia educación y todos podemos abogar por políticas públicas que promuevan una educación de calidad para todos. Hablando de políticas públicas, el libro también menciona algunos ejemplos concretos de programas que están teniendo éxito en Latinoamérica, ¿no? Sí, y lo interesante es que no hay una fórmula mágica. Lo que funciona en un contexto puede no funcionar en otro, pero el libro destaca la importancia de que estas iniciativas se basen en la investigación, en la evaluación continua y en la adaptación a las necesidades locales. Eso me parece fundamental. No se trata de copiar modelos, sino de entender los principios que los sustentan y de adaptarlos a nuestra propia realidad. Totalmente. Y algo que me llamó mucho la atención es que el libro no se limita a hablar de lo académico. Dedica un espacio importante al clima escolar, a la convivencia, al desarrollo socioemocional. Claro, porque al final el aprendizaje no ocurre en un vacío. Los estudiantes necesitan sentirse seguros, respetados, motivados para poder aprender de verdad. Exacto. Y ahí es donde entra el rol fundamental del profesor como creador de un ambiente propicio para el aprendizaje. El libro nos recuerda que la forma en que el profesor interactúa con sus estudiantes, su capacidad de gestionar las emociones, de fomentar el diálogo y el respeto, tiene un impacto enorme en el clima del aula. Y no solo del profesor, ¿verdad? El libro también destaca la importancia de la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa: profesores, estudiantes, familias, directivos, personal administrativo. Si se trata de crear una red de apoyo donde todos trabajemos juntos por un objetivo común, el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes. Y al final creo que abriendo las puertas en el aula nos deja con un mensaje de esperanza, ¿no? Nos muestra que a pesar de los desafíos que enfrenta la educación en Latinoamérica, hay mucha gente trabajando por un cambio, hay iniciativas innovadoras que están dando resultados, hay una energía renovada que nos impulsa a seguir adelante. Totalmente de acuerdo. Este libro es una invitación a ser parte de ese cambio, a no conformarnos con la realidad actual, a soñar con una educación más justa, más humana, más capaz de desarrollar el potencial de todos los estudiantes. Es una invitación que no podemos ignorar.
Y a ti que nos escuchas, te invitamos a que reflexiones sobre qué puedes hacer tú desde tu lugar para contribuir a esta transformación de la educación. Recuerda, cada pequeño gesto cuenta. Compartir este Deep Dive con otros, conversar sobre esas ideas con tus colegas, involucrarte en tu comunidad educativa. Todos podemos ser agentes de cambio. Abriendo las puertas en el aula nos ha dejado con muchísima información para procesar y sobre todo con la convicción de que una mejor educación es posible si trabajamos juntos para lograrla. Esperamos que este Deep Dive te haya inspirado y te haya dado herramientas para abrir las puertas de tu propio espacio educativo, ya sea un aula, un hogar o incluso tu propia mente. Gracias por acompañarnos en esta inversión en Abriendo las puertas en el aula. Hasta la próxima.